Estamos nuevamente con ustedes aquí en Pulso Nacional, en el Pulso de la Salud. Y nuestro invitado de esta noche, de esta encantadora noche de fin de semana, es el señor Aldo Navarro. Él es un neumólogo pediátrico peruano, quien está visitando a República Dominicana para traernos a todos nosotros cosas innovadoras, importantes sobre la salud y sobre todo con un sistema de asma, o sea, que evita esta situación tan problemática para los niños y los adultos. ¿Cómo se siente usted? Bienvenido a República Dominicana y a nuestro Pulso Nacional. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar con ustedes y sobre todo compartir información que sea útil para los médicos y útiles para los pacientes en su día a día que luchan con asma, que viven con asma y que tienen que aprender a manejar esta enfermedad. Usted nos trae un sistema que tiene que ver con esa información para aprender y conocer más sobre esta enfermedad del asma. Sí, lo importante en asma es tocar varios aspectos, pero centrarnos básicamente en 2-3 puntos. Primero, siempre, educación. Educación al paciente, al médico, a las enfermeras, a todo nivel, porque todos tenemos que estar armonizados en esto. Segundo punto, evidencias claves en qué medicación debe ser la que uno debe usar para prevenir complicaciones a largo plazo y prevenir crisis, prevenir estos episodios. Y tercero, cómo optimizar la adherencia al tratamiento, simplificando tratamientos, haciéndolos más sencillos y que hagan lo difícil, que el tratamiento se cumpla como tal. Claro. Y una pregunta yo tengo, y es que hay veces que nosotros nos sentimos como ahogados, o una tos y de repente confundimos, ay, eso es una gripe. ¿Qué pasa? ¿Cómo detectar que eso es una raíz de asma? Un punto muy importante es siempre evaluar a aquel paciente que tiene tos nocturna. Tos nocturna por más de 2 semanas y debe llamar poderosamente la atención. Más si va asociada con sensación de agitación, más si va asociada con lo que es el sonido clásico de silbido de pecho, pitillo, como si estuvieran haciendo este tipo. Eso no es gripe. Eso no es una gripe. Eso indica que lo que está sucediendo está ocasionando que el bronquio se cierre, broncoespasmo. Cuando tenemos broncoespasmo recurrente, la mayoría de veces, hay diversas posibilidades, pero una de las posibilidades más frecuentes es asma en niños, en adultos y hasta en adultos mayores. Cualquier edad puede estar presente esta enfermedad. La incidencia del asma es más para los niños. ¿Dónde se encuentran más? Más casos siempre en pediatría. Más casos siempre en pediatría. Muchos niños ¿De qué edad? Miren, depende mucho esto, pero la mayoría debuta antes de los 6 años, como tal, pero gran cantidad de esos niños menores de 6 años disminuyen los síntomas cuando son adolescentes. Y uno dice, se curó como tal. Del 100% que pueden tener síntomas antes de los 6 años, solo un 30% los mantiene en edad adolescente. Es decir, hay que controlar, hay que vigilar a largo plazo para ver cómo se comporta esto. ¿Hay alguna incidencia con el embarazo? O sea, de momento la madre sufre de asma y el baby puede nacer con los mismos síntomas de esta enfermedad. Hay 2 puntos importantes en embarazo. Punto 1, si una madre tiene asma, la chance que el bebito tenga asma es alta, porque es de carga genética. Pero lo segundo, que es muy importante, una gestante con asma tiene un 30% de chances de que su enfermedad se deteriore como tal. ¿Por qué? La barriguita dificulta, hace que el tamaño del tórax por compensación sea más pequeño. Entonces la capacidad que tiene para respirar es menor. Y cualquier crisis que pudiera tener o algo, cualquier intensidad de síntomas va a ser más marcada. Por ende, una mujer gestante que tiene diagnóstico de asma tiene que tener un seguimiento adecuado, apropiado, ir viendo cómo va el tamaño del bebito, ir manteniendo sus medicaciones para prevenir como siempre. En estas semanas recientemente estuvimos celebrando o conmemorando el Día del Asma. ¿Qué encontramos y por qué se motivan a realizar el Día del Asma? Básicamente es porque esta es la enfermedad crónica respiratoria por excelencia. Es la que todos debemos conocer, no solamente los especialistas. El médico de atención primaria, el pediatra general. Es tan frecuente, es tan la prevalencia, estamos hablando, dependiendo de la zona, 15 a 20% de la población que puede tener síntomas compatibles con asma. Y no lo sabe. Y no lo sabe
o si lo sabe, no se trata de una manera apropiada, y si se trata de manera apropiada, no lo hace por el tiempo adecuado, que es tiempo prolongado. Y es importante mencionar que asma no se cura, asma se controla, y se controla muy bien con las medicaciones que se tienen en este momento. Lo importante es usarlas y mantenerlas por largo plazo. Es la idea de esta semana, o del Día Internacional del Asma, es crear conciencia sobre la enfermedad, que sigue siendo importante, sigue siendo elevada, que hay mecanismos para controlarla mejor y que nunca la perdamos de vista, nunca la subestimemos, porque si la subestimamos, el paciente es el que paga los platos rotos, el paciente es el que puede salir perjudicado. Claro. ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes tanto aquí en República Dominicana como a nivel mundial? Básicamente lo que tenemos son charlas dirigidas para médicos como tal, para sensibilizar sobre el problema, hablando sobre dispositivos que ayudan para optimizar el tratamiento, tips o reuniones con sociedades, por ejemplo, para enfocar problemática de cuáles son los planes de asma, por ejemplo, que uno puede tener, o programas de asma, lo que pudiera ser avances en asma, avances en tecnología, avances en estudios clínicos, problemática de adolescente, que es un grupo muy vulnerable, que quedan en el limbo porque no van al médico de adulto, porque el médico adulto considera que son para pediatría, y no van para pediatría porque se consideran que no son bebitos, grandes. Son grandes. Entonces quedan en el limbo, y encima uno les da tratamiento y no lo quieren porque son muy autosuficientes. Entonces es difícil lidiar con ellos. Esa problemática, por ejemplo, la estamos discutiendo esta semana con algunas sociedades acá en Dominicana, para poder compartir experiencias y dar algunos tips que puedan ayudar en el manejo. El Congreso Respiratorio Europeo, ¿de qué trata este tipo de congreso? Los congresos respiratorios europeos o el Congreso de la Academia Americana de Tórax son los congresos clave en los cuales se comparte información, en los cuales se dan últimos avances, y a veces se generan consensos en los cuales uno da pautas de asma, en tratamiento, en iniciativas, y se comparte información de nuevos estudios, ¿no? Interesante, muy interesante. Usted como especialista allá en Perú, ¿cómo usted, bueno, me imagino que ha andado todo el mundo conociendo sobre esta enfermedad? ¿Dónde hay más dolientes con esta enfermedad? ¿Allá en Perú, a nivel o aquí, República Dominicana, o en Europa, Asia? ¿Dónde se conoce más esta enfermedad? Asma es muy prevalente en América Latina. En América Latina. Es más, hay datos, por ejemplo, en Honduras, que dan de prevalencias hasta de 30-35%, dependiendo de la zona, es decir, 1/3 de la población con síntomas compatibles con asma. Es muy importante eso. En el Caribe, por ejemplo, en Jamaica, la prevalencia también es elevada, casi 19-20%. Entonces, uno diría, no, pero es el clima tropical, es un clima perfecto, menos alergias, menos cosas. No, hay polución, hay muchos virus, hay calentamiento, hay hacinamiento. Todo eso confabula para que uno tenga mayor incremento de tasas de asma y mayores gatillos como tal. Por eso es tan importante conocer la realidad local, no extrapolar todas las experiencias que se puedan tener en Estados Unidos o en Europa, sino crear la propia evidencia como tal. En cuanto a usted acaba de dar un dato muy importante, y es que a veces nos confundimos, ¿no? Que este país es cálido, que este país es fresco. Con este asunto del calentamiento global, me imagino que la enfermedad del asma ha crecido, ¿no? Sí, porque por la contaminación. El calentamiento global se asocia a polución, contaminación, incremento de tasas de infecciones y mayor circulación de virus. Los virus se quedan y se prolongan más tiempo. Entonces, al estar más tiempo en la comunidad, ocasiona más estragos. Y hay virus que son gatillos especiales. El virus que uno cree o lo subestima, el rinovirus, el virus de resfrío común, es un gatillo muy fuerte para crisis de asma. Más que algunos otros virus que uno podría pensar, no, pero estos virus son más agresivos. No, el rinovirus es un gatillo muy importante y descompensa mucho a los pacientes. Entonces, uno tiene una gripe, un catarro, no hay que subestimarla. Si tiene un contexto de asma o algo, hay que ver cómo está yendo con los síntomas también, si le está molestando o no. Y hay que ver si merita más o menos medicación en esos días. Yo quiero que usted nos dé un poquito más de detalles sobre este estudio que ustedes realizan, para que la gente conozca un poquito más de cómo detectar esta enfermedad a tiempo. Es muy importante lo que me menciona. El estudio que nosotros hemos realizado, que se ha publicado hace
hace poco, es el estudio pulmonar de Salford. Salford es una comunidad en el Reino Unido, en la cual es el primer estudio de efectividad, que es decir, dar la medicación y ver qué sucede sin intervenir demasiado, comparando las terapias clásicas de asma en base a corticoide inhalado 2 veces al día, que es lo clásico, versus una terapia innovadora de solamente 1 vez al día con un dispositivo diferente que facilita la adherencia al tratamiento. Y el resultado fue realmente una diferencia mayor en lo que es el nivel de control de asma, no en un punto de medición. Durante todo el año de seguimiento, el nivel de control, de tener mejor puntaje en control y tener un buen control de enfermedad, era muy sólido como tal. Y eso creo que es una contribución mayor. Eso quiere decir que, alineado a lo que piden las guías de manejo, ver un buen dispositivo, ver la adherencia al tratamiento, ver la simplificación del tratamiento, esto va muy bien. Sí puntualizar que es un estudio hecho en adultos, mayores de 18 años como tal. Okay. Bueno, en conclusión, entendemos que el asma es una cuestión, y más este estudio que usted, doctor, nos trae, es sobre concientizar y evitar, prevención sobre todo, antes de llegar a esta enfermedad. En efecto, en la medida que eduquemos más, en la medida que dialoguemos sobre gatillos, que dialoguemos sobre los factores que predisponen síntomas, y que siempre insistamos en lo que es la medicación y la adherencia al tratamiento, podemos cambiar la historia. Bueno, fueron las palabras de nuestro invitado de este día, el doctor Aldo Navarro, especialista sobre estos temas de neumología, pediatría y en sentido general sobre el asma. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Perú para República Dominicana y en especial para nuestro programa Pulso Nacional. Muchas gracias por la invitación. Nosotros continuamos con más después de la pausa.